Y tenemos a Laura del otro lado, a Laura Lewin. ¿Cómo ¿Estaba andas? escuchando todo esto, Laura, Laura? bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, te Bien, bien, estamos bien. viendo para los oyentes que nos siguen a través de la transmisión de YouTube, Sarandí 690 OK, te pueden ver también. Te agarramos en esta tarde para hablar de este libro. Mírame, Yo lo estaba... ¿Qué mirá. tenés? No, mentira que tenés uno de esos cositos para la ansiedad Ah, que estábamos mirá. hablando. Y esto no estaba arreglado, ¿eh? Fu- Te lo ¿Funciona juro. eso, Laura? Mira, Ay, no sé, yo tengo de todo, chicos. Mirá, yo, Ah, viste, con la mira, tiene ansiedad mucho, tengo está mira, bien. no. yo tengo de todos los colores y tamaños que ustedes necesiten, me piden, yo tengo. Está Perfecto. perfecto. Bueno, y estaba, viste, estaba presentando el detalle de tu libro, cómo gestionar tu aula sin gritar ni enloquecer. Y hablando un poco de Mm. la convivencia escolar pensada, y lo planteas de esta manera, desde el cerebro y el corazón. Y en este manual, porque trae además varios ejercicios y es como una guía para ver un poco cómo encarar esto. A mí me interesa la mirada del otro lado, Laura, porque nosotros en estos espacios hablamos un montón de veces de qué es lo que les pasa a los chiquilines, con la ansiedad, con el tema de las pantallas, el saber gestionar los tiempos de espera, el respeto por el docente, entre ellos, entre otras tantas cosas. Pero la mirada del otro lado, ¿verdad? Cómo desde el docente o desde quien se para frente a los alumnos se gestiona todo eso. Y es re complicado, ¿viste? Porque la verdad es que gestionar un aula hoy es mucho más difícil que hace 20 años atrás, ¿no? Tenemos docentes que están mucho más exigidos emocionalmente, que están desbordados, como ustedes muy bien decía, con alumnos que están en el mundo de inmediatez, que quieren todo ya, 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 hiperestimulados, con poca tolerancia a la frustración. Entonces, bueno, la verdad que en ese contexto dar clases hoy no es fácil, ¿no? Y si le sumamos las condiciones laborales, la presión de la familia, lo administrativo, la verdad que es para superhéroes dar clases hoy. Sí, y uno se pregunta, Laura, qué es lo que pasa con aquella vieja alianza que había entre las madres, los padres y el docente, en este caso, ¿no? Donde había, por lo menos hasta donde me tocó a mí, eh, había una alianza de trabajo, una alianza no escrita, no pactada en lo que tiene que ver con lo que como padres le entregaban al docente para trabajar, en este caso, el alumnado. Sin duda, yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando yo era chiquita, si mi mamá tenía que hablar con un docente, yo no dormía en toda la noche. Hoy Es si un verdad. docente tiene que hablar con la familia, el que no duerme es el docente, ¿no? Las cosas cambiaron. Si yo osaba justificarme y mi mamá que me decía, si lo dijo la maestra, por algo será. Hoy van los padres envalentonados a encarar a los docentes. Claramente la sociedad cambió, claramente las familias cambiaron, los chicos cambiaron. El tema que yo veo es que la escuela no cambia, ¿no? La escuela sigue igual que hace muchísimos años atrás y pareciera que estamos gestionando aulas del 2026 de la misma manera que lo hacíamos en 1985. Entonces, bueno, ahí es donde se empieza a complicar un poquito todo, ¿no? Ni hablar del docente que ya prácticamente, al menos en Argentina, sé que en Uruguay estuve este fin de semana en Colonia, así que estuve hablando con muchos docentes, dictando unas capacitaciones, y me contaban que bueno, que en Uruguay pasa lo mismo, ¿no? Que el docente que siente que no tiene casi ni voz ni voto en el aula, que no puede tomar decisiones, si el alumno avanza, si no avanza, las sanciones. Entonces, la verdad que se pone un poquito complicado el tema de la autoridad docente en el aula, que cuando yo hablo de autoridad no hablo de autoritarismo para nada, pero sí de un Está docente que esté claro eso. bien parado en el aula y que bueno, que se pueda, ¿no? Que existan las condiciones para que el docente pueda enseñar y que los chicos puedan aprender, porque claramente que enseñes no significa que aprendas, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo enseñar que aprender. Está Y claro. Laura, y vos en uno de los momentos, en uno de los capítulos, perdón, del libro, planteás como distintos ejercicios también para que el docente se observe cómo él está parado frente a la clase, ¿no? Para ver qué tipo de docente o qué perfil de docente, por decirlo de una manera, soy y con qué aula me encuentro, los chiquilines en qué momento están. Y vos planteás en varias oportunidades y de distintas maneras el reto también de la atención, que hay que ganársela de ellos, ¿no? Y cómo mantener el foco. En un Sin momento en el duda. que el foco nos cuesta mantenerlo a todos, en muchos momentos del día. ¿Cómo Total, estableces esa total. relación?
Mira, yo siempre les explico a los docentes que la atención es el portero del cerebro. Es decir, que si no logramos que los chicos presten atención, de vuelta, va a ser muy difícil que puedan aprender. Entonces, la sobreestimulación tecnológica, seguramente ustedes vinieron hablando mucho de esto en el último Sí, tiempo, por lo que claro. ustedes decían, Ujú. la sobreestimulación tecnológica genera trastornos cognitivos. Estos son chicos que les cuesta prestar atención, les cuesta concentrarse, enfocarse, que todo los aburre, que nada los asombra. Entonces, en este mundo, ¿no?, de esta hiperestimulación, ¿cómo hace un docente para captar la atención de los alumnos? Y ahí, bueno, hay que trabajar mucho con lo que son los diferentes ganchos motivacionales, ¿no? Pequeñas actividades para captar la atención de los chicos, empezar la clase con una pregunta disparadora, con una pregunta detonante, esas que generan polémica, un mini video, una imagen, un chisme. No les puedo contar lo que se decía de María Antonieta, que ahora lo voy a compartir con ustedes. Bueno, pequeñas, ¿no? Pequeñas técnicas para captar la atención de los chicos, que son mucho más poderosas que un se pueden callar, me pueden prestar Claro. atención, porque muchas Claro. veces lo que pasa con eso es que se hace invisible, ¿no? De tantas veces que el docente lo dice, el alumno deja de escucharlo. Es como cuando vas a un restaurante y una mamá le dice a su hijo, te podés quedar quieto, te podés portar bien, te podés poner la campera, te podés sacar el abrigo. Y en realidad lo que el chico está escuchando es na 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 na, na 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 na, na 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 na. Escucha la melodía y ya no escucha Maravilloso. la letra. ¿No? Y lo que pasa es que, bueno, en la desesperación de tener 35 chiquilines, como dicen ustedes, que no te están prestando atención, y claro, lo más fácil es gritar. Es lo más fácil, pero no es lo más efectivo, porque no es ni terapéutico para el docente, ni pedagógico para el alumno, y además los chicos se acostumbran y ya no te escuchan. Este es un tema de conversación común entre los docentes, porque muchas veces, a veces se dan como especie como de grupos anónimos de diferentes profesiones, donde nos quejamos o hablamos de lo que nos pasa en nuestra profesión, que de alguna manera sentimos que ha devaluado también nuestra profesión, o por lo menos la dinámica de la misma. ¿Se habla entre docentes de esto? Yo creo que no sé si se habla, pero se hace mucha catarsis. Y otra de las cosas que pasan, ¿sabés qué es? Que a mí me preocupa, es cuando hemos empezado a naturalizar todo esto, cuando dejamos de asombrarnos por estas cosas, ¿no? Porque parece que ya es como moneda corriente entrar al aula, Ujú. que los chicos no te escuchen, que no Sí. estén sentados, que te cueste arrancar. Y lo que yo también creo es que el aula es un gimnasio emocional, ¿no? En el sentido de que todos los días los chicos levantan pesas, ¿no? Que son invisibles. Pesas como, por ejemplo, cuando tienen que esperar su turno para hablar, concentrarse en medio del ruido, bancarse la frustración de que algo no te salga. El tema es que nadie les explica que ese entrenamiento también existe, ¿no? Les pedimos, por ejemplo, no sé, que se concentren, pero no les enseñamos cómo concentrarse o no les enseñamos de repente cómo avanzar a pesar de la frustración. Entonces, me parece que ahí también está buenísimo entender que la atención también se mejora con práctica, ¿no? Con juegos de observación, con pausas activas, con consignas con tiempo limitado. Entonces lo que pasa es que muchas veces el docente está demasiado enfocado en el programa y en cuestiones cognitivas y se olvida que lo socioemocional es súper importante porque si no lo cognitivo se resiente. Y cuando un docente dice, yo enseño química, yo no tengo tiempo de enseñar, no sé, a que no se frustren, y lo que pasa es que después haces un paso para adelante y 7 para atrás, ¿no? Porque es como que, bueno, te cuesta poder avanzar después con cada uno que se frustra, con el que se enoja, con el que se pelea con el de al lado. Entonces me gusta pensar, ¿no? En esto de que el aula es un gimnasio emocional y que de la misma manera que en un gimnasio el entrenador no hace la actividad por la persona que va a entrenar, acá lo mismo, no podemos hacer todo por los chicos, pero tenemos que darles herramientas para que ellos puedan aprender a manejar la frustración, que aprendan que ellos tienen todo el derecho del mundo de enojarse, pero eso no les da derecho a tratar mal a los demás, ¿no? Y que también entiendan algo que a mí me parece que es interesante, que en la vida a veces se gana y a veces se aprende. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo te doy una ecuación y la ecuación te sale, bueno, listo, buenísimo, avanzás. Pero cuando la ecuación no te sale, vos tenés que primero bancarte la incomodidad de que no te salga. Segundo, tenés que ver por qué no te salió. O la creatividad o la innovación hay que hacerlo de una manera diferente. Tal vez tenés que aprender a pedir ayuda. Tenés que levantarte del piso porque te caíste, sacudirte y seguir adelante. O la resiliencia. Tenés que aprender a manejar esa frustración. Y esos son aprendizajes que trascienden el aula, ¿no? Que te los llevás Totalmente. afuera de la escuela. Porque después llegás a la universidad y te das cuenta que en primer año un alumno que le va mal en los parciales
abandona la universidad porque nadie le enseñó a manejar la frustración. Y vos me vas a decir, bueno, que se lo enseñe la familia. Y en un mundo ideal me encantaría pensar que es así. Pero en un mundo real, con familias que corren, que a veces no saben cómo, que no pueden, ¿quién pasa a ser el próximo adulto accesible? El docente. Entonces yo creo que hay que trabajar estas cuestiones también en el aula. Sí, requiere también de los docentes, Laura, una cosa muy perceptiva, ¿no? De poder percibir también en qué niño, en qué adolescente esas cosas están complicadas o están fallando desde la casa, porque ocurre eso también, determinado manejo de la frustración o determinada rigidez quizás, o marcarle mucho los defectos, o exigirle, o cuestionarlo, porque eso ocurre realmente y se traduce también en cómo los niños encaran el proceso de aprendizaje, ¿no? Y ustedes muchas veces, Sin los duda, docentes, son quienes son los catalizadores de eso en muchísimas oportunidades. sin duda. Por eso me encanta pensar, ¿sabes qué? Primero que el aula es un laboratorio de humanidad, donde estamos practicando la convivencia, los vínculos, cómo nos relacionamos con los demás, y además que te da la posibilidad, especialmente en esas situaciones en donde los chicos tal vez no tienen la oportunidad de aprender cómo es una buena comunicación, lo que es el respeto, que el aula pueda ser esa ventanita en donde vos puedas ver que hay una manera diferente de comunicarte, una manera diferente de relacionarte con los demás. Entonces creo que ahí es donde nosotros, ¿no?, como docentes tenemos esa gran oportunidad de ayudar a los chicos, porque para mí la escuela no es únicamente ir a la escuela a aprobar, la escuela debe ser esa instancia que te ayuda para tener la mejor vida que puedas tener, para que estés lo mejor, ¿no?, preparado para enfrentar los desafíos que seguramente nos van a tocar a todos en la vida. Por eso me gusta Totalmente. pensar, y ojo con esto que te voy a decir porque suena raro, pero me gusta pensar en que los chicos deberían valorar esto de pensar que ir a aprender, ir a estudiar es un acto de amor a su yo del futuro. ¿Y qué significa esto? Si yo un día sé que voy a salir y voy a volver tarde y voy a volver cansada, me encanta dejarme ya la cama medio abierta, me encanta dejarme un vasito de agua en la mesita de luz, me encanta dejarme una lámpara, no sé, prendida para que cuando lleguemos no nos tropecemos. Es como que estás pensando en el yo de dentro de 3 o 4 horas, ¿no? Son actitos de cosas que hacemos para nuestro yo del futuro. Y creo que la escuela también, ¿no? Es un acto de amor a su yo del futuro, esto de poder prepararse, de bancarte la incomodidad de que no te salga, porque después en la universidad lo vas a atravesar, después en un trabajo lo vas a tener que atravesar. Entonces, cada vez que nosotros podemos de alguna manera enseñarles a los chicos que no te salga la ecuación, no está mal, está buenísimo, porque estás practicando, sabes que la concentración, estás practicando la resiliencia, estás practicando la frustración, y son habilidades que las van a necesitar en la vida. Pero a veces vamos tan rápido, ¿no?, que el objetivo Sí, pareciera y que ser cubrir el precisan. programa y no Claro, nos y ellos quedamos en precisan esto. observarla también en sus referentes, ¿no? Porque si del otro lado hay, Ah, hay un contexto en el que se frustra, rezonga, ir a trabajar es un sí, suplicio, el día es espantoso, la vida sí. pesa, es una amargura todo, El mundo más allá de los, competitivo. más allá de los problemas que podemos tener todos y con problemas laborales, problemas de todo tipo, de toda índole, pero el transmitirles que vale la pena también, ¿no? El poder transmitir un poco de entusiasmo con lo que ellos van a tener por delante. Eso me parece Bueno, importante, no sé y, cómo y lo ves, Laura. por eso a mí me encanta hablar de la pedagogía de la alegría. Y la pedagogía de la alegría no tiene que ver con que los chicos en el aula se rían, tiene que ver con que se sientan bien, ¿no? Que todo el mundo se sienta bien en el aula, que el aula sea un lugar más habitable para los chicos y para el docente también. Tristemente, muchos docentes sienten que están sobreviviendo el aula, ¿no? Y que hace mucho tiempo no disfrutan de dar clases. A mí me gusta mucho pensar en trabajar mucho lo que es la convivencia y el vínculo para que el aula vuelva a ser un lugar que te dé disfrute, que te guste estar. Y para eso, bueno, ¿no?, tenemos que entender nosotros el impacto que tiene nuestra energía, el impacto que tiene la manera en que entramos al aula. No es lo mismo entrar apurado, bueno, vamos, que no llego, que empezar de repente con un saludo en la puerta, con un poquito de música, ¿no? Y me parece que esos pequeños rituales, esas pequeñas cositas, lo que van haciendo es generar más confianza, generar un lugar donde tengas ganas de estar. Entonces, bueno, son cosas que tal vez no tienen que ver con las materias en sí, pero tienen muchísimo que ver con el proceso de enseñanza y con el proceso de aprendizaje. Una vez se pregunta, Laura, si también las agendas políticas, las diferentes agendas políticas,
Las agendas sindicales también, ¿por qué no? No han desvirtuado un poco el valor, el verdadero valor que tiene la escuela como lo que siempre se nos transmitió a nosotros, que era, ¿no? Siempre se hablaba poéticamente de ese segundo hogar, ese lugar donde uno va a aprender, donde la maestra podía ser también, el maestro, el docente, un agente de contención de cosas que iban más allá también de la escuela. Lo dice alguien que lo vivió también de esa manera y que recuerdo, mis maestras fueron todas mujeres, que recuerdo a unas cuantas maestras con mucho cariño, aún a las más severas también, las que eran, me tocó fulana de tal que ya arrancabas el año haciendo puchero porque era bravísima, porque ya traía toda la fama, y sin embargo también eran agentes de contención emocional también para uno, más allá de lo que tiene que ver con el aprendizaje. Sin duda, sin duda. Además, nosotros no tenemos la menor idea como docentes dónde empieza y dónde termina nuestra influencia, ¿no? Vos te encontrás con un alumno de acá 8 años y te dice, ay, gracias a vos yo elegí tal carrera, o gracias a vos yo aprendí tal o cual cosa, o me di cuenta, cosas que tal vez en el momento como docente no te das cuenta que están pasando, y sin embargo estamos dejando huellas, ¿no? Que de repente el resultado lo vemos dentro de mucho tiempo. Entonces, sin duda, yo no me olvido nunca, una profesora de inglés que yo tenía en segundo año del secundario, a mí me costaba mucho inglés en segundo año y no me gustaba, y cada vez que podía me rateaba de la clase, no me iba. Y me acuerdo que una vez, en esos días que me había rateado, me encuentro a la profesora en el patio del colegio y me dice Laura en inglés. Me di vuelta y era la profesora esta que yo le tenía pánico. No era mala, era muy exigente. Y me dice, no viniste a clase hoy. Y algo le habré inventado, no me acuerdo qué le habré dicho. Me mira a los ojos y me dice, I missed you. Te extrañé. A mí. No solo se había dado cuenta que no había ido a clase, sino que me había extrañado a mí. Mi inglés no hizo así, ¿no? Subió increíblemente. Al año siguiente me estaba preparando para dictar un examen internacional. Cuando terminé el colegio ya era fluida en inglés, entré al profesorado, hice el traductorado, estudié afuera. ¿Eso fue por lo que pasó ese día? No lo sé. Lo que sí sé es que después de tantas décadas me sigo acordando de ese instante y de que ella se había dado cuenta que yo no había estado en clase y que me había extrañado. Entonces, no tenemos idea, ¿no? El impacto que nosotros tenemos en la vida de nuestros alumnos. No tenemos idea cuántas almas tocamos, ¿no? Por día, por semana, por mes, por año. Y la importancia del rol realmente del docente en lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Que no es únicamente la educación de las materias, es la educación para la vida. Sí, vos en uno de los capítulos del libro, Laura, planteás también lo que es el tomarle el pulso a cómo están los alumnos en ese momento, ¿no? El saber si tuvieron algún conflicto entre ellos, si pasó algo en el recreo, si uno le está haciendo bullying a otro, si uno se peleó con otro, si hay alguien que está sufriendo por algo. Un poco también es eso, ¿no? El ver al otro, el empatizar con lo que está sucediendo, porque esas cosas también, que muchas de esas cosas ocurren hoy por las redes, en lo virtual, ¿no? Y que no se da tanto en el cara a cara, pero puede haber una incomodidad muy fuerte, alguien puede estar pasando la recontra mal, y se complica para decirlo, ¿no? Son edades muy complejas, pensando sobre todo en la preadolescencia y adolescencia. También pasan los más chiquitos, por supuesto, obvio que sí, de otra manera, ¿no? Pero cómo también vos ponés ese elemento de lo emocional, de que también tienen que manejar los docentes ese olfato para poder tomar el pulso a cómo está el ambiente. Mira, me gusta mucho una palabra que acabas de usar, Vale, y es ver al otro, ¿no? Yo siempre digo que sin seguridad emocional no se puede aprender. Vos imaginate que si tus padres se están por separar, ¿qué te va a importar la clase de matemáticas? Si tenés miedo que te hagan bullying, imposible prestar atención en el aula, porque toda tu cabeza está pendiente de si te miró el agresor, no te miró, qué va a pasar, si podés salir al recreo o no. Entonces, claramente, sin seguridad emocional no hay aprendizaje. Y tenemos que empezar a incorporar esas cosas en el aula. Yo siempre digo que el docente es custodio de la autoestima de los chicos, ¿no? Y uno de repente dice, pero pará, ¿qué más nos van a pedir? ¿Qué más nos van a pedir con todo lo que tenemos que hacer? Y es verdad,
Lo que pasa es que no podemos seguir disociando las dos cosas, ¿no? Por eso creo que tenemos que ir de la escuela del saber a la escuela del ser, ¿no? A humanizar la educación, porque si no empezamos a humanizar la educación, después terminamos como nos está pasando, ¿no? Con la violencia en el aula, con las amenazas, ¿no? Con alumnos que no quieren ir al colegio, con alumnos que, bueno, que tenemos, ¿no? Deserción escolar. Entonces me parece que tenemos que volver un poquito a humanizar el aula, a trabajar con esta pedagogía de la alegría, que el docente tenga ganas de estar en el aula, porque un buen docente tiene que tener ganas de estar en el aula, si no, imagínate el alumno, ¿no? Bueno, chicos, por favor, vamos a empezar, por favor, se callan la boca, ya no tenés ni ganas de escuchar. Entonces, bueno, yo creo también que son un montón de cosas, ¿no? No se ordena todo de un día para el otro, no se puede pasar de la noche a la mañana sin atravesar el amanecer, pero sí creo que hay un montón de técnicas, de estrategias y de cositas que podemos hacer en el aula para empezar a, por lo menos, darnos cuenta, ¿no? De que tenemos que tener reglas, porque si no tenés reglas, es muy difícil trabajar en el aula. Vos imaginate ir a jugar el fútbol ¿no? en un parque donde no hay árbitro, no hay líneas, no hay arco, y al principio la pasamos genial, estamos todos entusiasmados, y alguien mete gol, gol, grita uno. Y vos decís, ¿pero qué gol? Metí gol. ¿Dónde hiciste gol? No hiciste gol. Y ahí empiezan los problemas, los empujones. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque, bueno, las líneas, ¿no? En una cancha hacen posible el juego, ¿no? La cancha no te va a arruinar el juego, nos ayuda a ver qué se puede y qué no se puede, y pareciera que en algunas aulas realmente se trabaja sin líneas. Entonces, bueno, ¿qué es negociable, qué no es negociable? Cuestiones como la violencia, la falta de respeto, el destrato, son cuestiones no negociables, y después puede ser negociable las preferencias, ¿no? Prefiero trabajar de a uno, de a dos, entregar de una manera, entregar de otra, pero si no trabajamos realmente con límites, los chicos se confunden. Que es lo mismo que pasa en casa, ¿no? Si en casa no hay límites, los chicos, ¿no? Los chicos terminan con una mamá o un papá que más que padres son amigos, y eso es casi dejar huérfano a un chico. Laura, vos en tu libro, Cómo gestionar tu aula sin gritar ni enloquecer, planteas más de 500 ideas prácticas, y quería contarle a los oyentes que, bueno, está disponible en Santillana, en la tienda de Santillana y en librerías, y es una mirada, me parece un enfoque muy innovador y muy también requiere de mucha observación, de autoobservación. Es como una autocrítica antes de arrancar, el lugar donde uno está parado para... Ahí me estoy escuchando repetida. Pero me parece que está bueno para que los oyentes que se encuentran en esta situación puedan también saber que va a requerir que se observen a ellos, ¿no? Y está bueno, me parece que hay que saber desde qué punto se parte para ver qué herramientas tiene uno. Es un libro que es muy divertido, pues si vos lo estás viendo es muy divertido. Cada capítulo tiene las 5 frases célebres de los alumnos, ¿viste? Las típicas frases, como para que podamos también sentirnos identificados. Y básicamente lo que el libro te plantea es... La tapa a los oyentes. Ahí va. Ahí está. Divino. Que el vínculo es un requisito indispensable, que si no trabajamos el vínculo, ¿no? Sin relación no hay resultado posible. Y también el tema de la autoridad, pero basada en la influencia, no en el poder. Y me parece que a mí siempre me gusta contar que cuando alguien se enfermaba, ¿no? Los chamanes y los sabios de las comunidades no le preguntaban a la persona qué le dolía, le preguntaban cuándo dejaste de cantar, cuándo dejaste de bailar y cuándo dejaste de contar historias. Y eso es sabiduría ancestral, ¿no? Y me parece que eso es lo que pasa un poquito en nuestras aulas, ¿no? Que tal vez el desinterés, la indisciplina, el desgano o la apatía no siempre son problemas de conducta, sino de síntomas de un aula que dejó de cantar, de bailar y de contar historias. Y el cantar tiene que ver con que los alumnos tengan voz en el aula, que puedan participar con metodologías más activas. Bailar significa poder moverse, ¿viste? No podemos seguir con alumnos sentados con la espalda derecha mirando para adelante en esta época donde sabemos que necesitamos movernos. Y contar historias tiene que ver con, bueno, con que las clases sean realmente memorables, significativas, que tengamos ganas de volver a casa y contar, ma, hoy hicimos esto, pa, hoy hicimos esto. Entonces, bueno, me parece que esa es la medicina del aula viva, ¿no? Recuperar la voz de los alumnos, habitar el cuerpo y tejer el sentido de las clases. Así que, bueno, eso es un poquito el libro, ¿no? Y además es súper divertido, súper dinámico, y como vos, Vale, muy bien decías, tiene más de 500 ideas prácticas para implementar en el aula.
Laura, te agradecemos este contacto. Muchísimas gracias por este tiempo tan lindo que compartiste con nosotros. No, y gracias enorme. Y quiero aprovechar a Santillana, bueno, que editó mi libro, que lo hicimos en Argentina, lo editó en Uruguay, para que, bueno, muchos uruguayos lo puedan disfrutar. Así que, bueno, ojalá que nos encontremos en las páginas. Muchas gracias, Laura, un Gracias. placer.